Bueno, lo más difícil de afrontar durante esta pandemia ha sido el distanciamiento con otras personas, ya que soy una persona muy afectiva, entonces el hecho de guardar los protocolos de bioseguridad, de no poder dar un abrazo, un cálido beso. Creo que lo difícil fue lograr conectar con las estudiantes en medio de la distancia, ¿sí? Lograr captar la atención de ellas y el interés por aprender en un momento donde era casi imposible porque los intereses eran otros. No ha sido fácil, sigue siendo muy difícil. Creo que una de las cosas que reveló la pandemia es las condiciones en servicios, en infraestructura y en tecnología en la que estamos en el país. Y cuando hablo en el país es de la mayoría de la gente, no de la minoría, que somos nosotros quienes tenemos acceso a internet y que tenemos un equipo y que este proceso de adaptación de alguna forma no fue tan difícil. Pero ese no es el país, o sea, ese no es la mayoría del país. Esto reflejó, y en el sector educativo aún más. Lo que a veces uno como estudiante, digamos que para uno es difícil, pero uno no sabe también para los profesores qué tan difícil puede ser haber colocado eso, todo el tiempo que se les quita. Sí, claro, yo he extrañado el aula de clase, he extrañado los alumnos, he extrañado ir al colegio, pero en medio de sentir y de pensar en ese extrañar, siempre he regresado a la realidad que estoy viviendo y que sé que hay que vivirla y que toca asumirla. Y ya ahorita virtual es que uno se da cuenta que le toca a uno en muchas cosas afrontarse a las realidades sola. La salud emocional de muchas de ellas por no poder estar en contacto y socialización permanente. Creo que para mí ese fue el reto y creo que ese fue el reto de la escuela y lo seguirá siendo para el próximo trimestre, que pues empezaremos también en medio de la virtualidad. Yo creo que no tanto la conexión virtual, sino la conexión humana con los estudiantes es lo más complejo. También lo más difícil fue empezar a conocer las dificultades que tienen los manizaleños, las pérdidas de empleo de la mayoría de los padres de mis estudiantes, las dificultades económicas por las que muchas pasaron. Ver que las personas no la están pasando bien y que por los efectos de la pandemia se han agudizado las condiciones de desigualdad estructural de muchos grupos poblacionales. Especialmente tenemos un reto grande con las mujeres trabajadoras sexuales de la ciudad de Manizales, que son una de los grupos sociales que han padecido esta pandemia y el confinamiento. Creo que fue una de las partes más angustiantes de los primeros meses de la pandemia. Pues en medio de la falta que hace la socialización, ¿sí? Obviamente pues salir a otros espacios, pero pues bueno, ya como nos tocó, miremosle el lado bueno, y creo que el lado bueno fue ese, no salir, no movilizarnos, no tener que estar de acá para allá y a las carreras, ¿cierto? Entonces que al trabajo, que recogiendo el hijo, que a otros espacios, eso creo que fue lo chévere. ¿Y por qué las plantas? Porque las plantas son sinónimo de un tiempo distinto y la pandemia y el confinamiento nos ha hecho vivir unas vidas cotidianas mucho más aceleradas, sin tiempo, sin pausas, sin descanso. Y tener tiempitos para descansar, ¿sí? Porque el corre-corre a veces no nos deja como sentarnos, tener un respiro, pensar en nosotros mismos. Que lo que yo hago es empoderar a otras mujeres, ¿sí? Desde el discurso de decirles tú tienes el derecho a vivir una vida libre de violencia. Chévere tomarse el tiempo de escuchar relatos de diferentes mujeres, ¿no? Y mujeres en diferentes contextos. Uno realmente conoce su mundo, su vida y su historia, ¿cierto? Pero ver estas historias y ver que cada uno tiene como su angustia, su sufrimiento, pero a la vez como también esta construcción de estas nuevas cosas que llegan y que los hace retarse a otras cosas y que las hacen encontrar soluciones. Tanto en la esfera privada como en la esfera pública nos pudimos dar cuenta realmente la capacidad de gestión que pueden tener muchos líderes. Se han logrado cosas maravillosas, ¿cierto? Han llegado chicas a decir que quieren ayudar a otras chicas y eso me parece maravilloso. Entonces, si yo viví esta situación tan horrible, yo no quiero que otras mujeres la vivan.
y yo creo que los grandes revolucionarios se pudieron notar durante este tiempo. Pues es muy chévere y también muy interesante darse cuenta de eso, que es que no es la historia de uno, es que cada una tiene su historia, ¿sí? Cada uno vivió esto de una manera diferente, obviamente todos ligados a una angustia, ¿sí? Pero fue muy bacano, o sea, poder llegar a construir una imagen propia a partir de eso, y más que una imagen que puede ser muy general, pero que realmente también siento que puede identificar a muchas mujeres, entre esas a mí, ¿no? Esta pandemia nos ha enseñado que las mujeres somos un brazo muy fuerte de la sociedad, de trabajo invisibilizado históricamente también, pero que sin nosotras y sin la fuerza de trabajo femenina difícilmente se sostendría, por ejemplo, una economía en la vida pública. Me parece que es un proceso potente en el tema principalmente de la construcción de ciudadanía, ¿sí? El hecho de que sea una construcción conjunta a partir de unas narrativas, de unos trabajos colectivos, yo creo que hacen que la ciudadanía activa se note. Una narrativa es un sentido con una fuerte capacidad de dos cosas. Uno, representar una realidad, y dos, de transformarla. Entonces creo que el Festival de Narrativas ha sido muy importante por lo segundo, ¿cierto? Porque transforma, porque pone a personas como protagonistas, y que son personas que siempre han estado allí construyendo historias. Simplemente lo que hace es ponerle un poquito de zoom y que otras personas conozcan a estos sujetos que día a día pues se la están jugando desde sus prácticas cotidianas. Nadie conoce lo de nadie, sí, nadie conoce la historia del otro, ¿cierto? Pero espero que a través de esta imagen sea, digamos, que en cierta parte algo alentador en el hecho de que todas esas cosas, pues, o mundos o situaciones difíciles con las que esté pasando, pues digamos que puedan llegar a encontrar como florecer de alguna forma, ¿cierto? Todo este dolor y lo lleguen a transformar, ¿cierto? Y lo vean como algo positivo con el tiempo, ¿no?